En días anteriores les he estado ofreciendo acerca del tema de la abundante gracia de Dios y hemos recorrido todo lo que se habla pues de la historia de la redención, partiendo desde el huerto del Edén hasta llegar a Abraham, ¿no? De ahí en adelante ya comienza una nueva etapa de esa historia de la redención. Soy el pastor Luis Soledad Román y esto es en continuidad del tema que hemos hablado en estos días, ¿no? Entonces, fíjese cómo se ha ido desarrollando todo una cantidad de acontecimientos importantes donde se marca la crisis que produce el ser humano con respecto a su desobediencia, la forma de actuar delante de Dios, que siempre es contraria al mandamiento de Dios. Entonces, Dios siempre ha reaccionado y aunque es una palabra, tal vez no sea esa la expresión, Dios siempre ha actuado rápidamente y en pro de la salvación del hombre, ofreciendo inmediatamente su gracia redentora para la continuidad de lo que es o lo que conocemos como la historia de la redención. Ya hemos visto en Edén, después de la caída, Dios promete la simiente de la mujer. Luego viene el punto del diluvio, Dios trata con, con Noé y Noé profiere una bendición sobre su hijo Sem y dice que Dios habitaría en las tiendas de Sem. Luego de eso viene la Torre de Babel, la rebelión del hombre o de la humanidad en la Torre de Babel. Dios confunde sus lenguas, los esparce por el mundo entero. Sin embargo, hace un pacto con Abraham, llama a Abraham para continuar con ese proyecto de lo que es la historia de la redención y de la sobreabundante gracia de Dios que siempre se ha manifestado. Hasta el día de hoy hemos visto con claridad la forma que Dios no ha evadido ninguna responsabilidad ni de él ni del hombre. Es decir, le ha dado al hombre sus responsabilidades en todo este proyecto, pero tampoco ha dejado a ninguna generación por fuera. Dios siempre ha tratado de alcanzar a toda la humanidad. De modo que desde un pacto universal en Edén hasta un llamamiento universal después del diluvio, entonces nos encontramos con un llamamiento individual, pero con fondos universales, porque Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos viendo en ese capítulo 12 del libro de Génesis, más allá de que hay una promesa en el versículo 2, también hay un mandamiento, porque en realidad ese verbo que está allí está en imperativo. Tú serás de bendición a todas las familias de la tierra. Es un mandamiento, porque esa es la forma como Dios proyecta su voluntad para salvar a la humanidad. Sin embargo, no sesga la responsabilidad que tiene el ser humano en todas estas cosas. De modo pues que hasta el día de hoy hemos visto que la gracia de Dios nunca ha sido limitada, todo lo contrario, siempre ha sido expandida y ha tratado Dios con toda la humanidad y ha procurado Dios que todos sean salvos. Ahora comienza una nueva etapa en la historia de la redención, en la gracia sobreabundante, y estamos viendo el llamamiento que Dios le hace a Abraham y le dice, ve delante de mí y sé perfecto. Fíjese que ya ahí hay implícito la responsabilidad del ser humano en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a lo que Dios ofrece. Y esto es necesario que se tome en cuenta, que se considere. Esto no se puede perder de vista. ¿Qué estamos viendo? Bueno, evidentemente estamos considerando la idea de que la oportunidad todo ser humano la ha tenido presente. Dios siempre ha buscado la intención de que el hombre sea salvo a través de la gracia. No hay una obra que el hombre pueda decir que por medio de ella pueda ser salvo, pueda ser alcanzado para la salvación. Siempre se ha presentado una crisis y dentro de esa crisis o después de la crisis, porque las crisis terminan con juicio, pero después de esa crisis ofrece Dios otra vez la oportunidad de que el hombre sea salvo. Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y comienza a exponerle el proyecto y el plan de la salvación. Fíjese tan importante, ¿no?, este acontecimiento, que allá el capítulo 8 de Juan narra más o menos la historia en un encuentro que es con Jesús, que se tiene con los judíos, con los ancianos,
de aquel pueblo, y Cristo le hace referencia porque ellos están aludiendo que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios. Y fíjense la expresión que le da el Señor Jesucristo a Abraham, a ellos, y le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham, porque Abraham vio esto de lo cual yo les estoy hablando. Abraham conoció la historia, Abraham conoció el proyecto que Dios había presentado y nunca trató de matarme. Eso es un tema importante, ¿no? Porque Cristo dice: y si ustedes fueran hijos de Abraham, no tratarían de matarme. No hizo esto Abraham, es decir, Abraham no trató de matar al Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo ya un punto un poco más elevado, no más álgido, porque si los judíos entendieron lo que yo le estaba diciendo, lo que el Señor le estaba diciendo, y por eso dijeron: pero si tú no llegas a 50 años, ¿cómo tú puedes decir que has visto a Abraham? Pero Cristo en realidad no solamente estaba diciendo que él había visto a Abraham, sino que Abraham también lo había visto a él. Entonces ya estamos viendo cómo Jesús, de alguna manera, le plasmó el proyecto de la salvación, la historia de la salvación, estuvo siendo manifestada de muchas maneras, en muchos planos. Es importante que el hombre y que la mujer puedan entender este punto. Amados, Dios nunca ha dejado por fuera a nadie con respecto a la intención de la salvación. La voluntad de Dios es que todos se salven. Así que si hay alguien que se pierda, crea que no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces podemos deducir que dentro de la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre está tomar la decisión si sigue al Señor Jesucristo o no, si puede entender lo que es la historia de la redención y si está dispuesto a obedecer al Señor en su palabra. De modo pues que en todos estos aspectos que hemos estado exponiendo, hemos visto, ¿no?, cómo se ha trazado la historia de la redención, cómo la gracia inefable de Dios siempre es superior al pecado. Siempre fue la gracia superior al pecado, fue superior a la crisis, y por grande que fuera la crisis, siempre Dios se presentó con buenas intenciones y ofreciendo la salvación al ser humano, extendiendo ese proyecto benévolo de salvación. Lamentablemente hoy surgen preguntas acerca si en verdad la gracia es limitada y solo para unos y para otros no. Y en todo el recorrido de las Escrituras hemos visto con muchísima claridad que se han presentado las oportunidades de que el hombre sea destruido totalmente de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Dios siempre ha ofrecido la salvación y la paz. Ahora, el apóstol Pablo hace una reflexión muy importante con respecto a este punto, ¿no? Y él dice: la paga del pecado es muerte. Es decir, siempre ha sido muerte la paga del pecado. Desde los días de Adán, pasando por los días del diluvio, volviendo a los días de la Torre de Babel, y así sucesivamente en todo ese trayecto histórico de lo que ha acontecido, la paga del pecado siempre ha sido muerte. Pero Pablo, cuando escribe a los Romanos, dice: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre merecía, y siempre lo ha merecido, que se manifestase en él, incluyéndome a mí, la paga del pecado, que es la muerte, Dios siempre se presentó con dones de paz, con dones de misericordia, demostrando que donde el pecado ha abundado, la gracia ha sobresalido mucho más. Tenemos la historia, conocemos la historia. Les habló el pastor Luis Soledad Román. Estaba inquietado, intrigado por unas preguntas que me han estado haciendo al respecto, ¿no?, de este punto, y quiero pues con estas palabras, quiera Dios que me haya hecho entender suficientemente y que se pueda evaluar las palabras que he dicho a la luz de las Escrituras, a través de lo que dice el Señor Jesucristo. Estamos acá en Caracas, en la iglesia Dios Establece, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Si aún no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal Reflexiones Teológicas con el pastor Luis Soledad. Dele
a la campanita y apenas surja una nueva entrega de este trabajo, le informaremos de la misma. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.